Y hoy la batalla es un día 3 de agosto, jueves 3 de agosto de 2023. Ponemos siempre las coordenadas en el mapa de tiempo y espacio, sobre todo para que se sepa si es antes o después de que los marcianos fueron blanqueados y que hay marcianos y que hay platos voladores, con lo cual nuestra vida a partir de esta confirmación cambia tremendamente, ¿no? Pero todavía nosotros no lo asimilamos porque somos como escépticos. Antes creíamos que los marcianos existían, los platos voladores, los ovnis, y que nos ocultaba el imperio, el poder real del mundo, nos ocultaba la verdad sobre los platos voladores y demás. Y ahora que los tipos dicen, sí, es verdad, los tenemos escondidos, no dicen, no, mentira, no puede ser. Con lo cual estamos en ese brete. Hoy, decir que es 3 de agosto, además de darnos esa ubicación en la época, sería 3 de agosto después de los marcianos, estamos a 10 días de las PASO, que van a ser el 13 de agosto, las primarias abiertas, ¿no?, simultáneas, obligatorias, que tienen en vilo al país, como es lógico. Y también quiere decir que hoy está en pleno desarrollo, en pleno despliegue, la presencia, la actuación, el reclamo del Malón de la Paz, que cuando uno viene para esta radio Caputa a presentarse en el estudio Chicha Mariani, pasa por nuestro itinerario, venimos por el lado de la estación Tribunales del subte, y entonces están ahí. No se les permitió acampar porque no se permite ninguna cosa que no sé qué, pero sí, no se puede impedir que alguien se pare ahí y diga, mirá, estoy tocando el timbre, quiero ser escuchado. Tengo un reclamo sobre la inconstitucionalidad de las cosas que ocurren en Jujuy, aquí y ahora, como si en la campaña rumbo a las PASO esto no fuese un tema un tema prioritario, ¿no? Un tema de la mayor urgencia de todo. Vamos a hacer hoy un juego que un poco va a parecer una película, después te cuento la escena, te recuerdo la escena, una escena de una película de Woody Allen, ¿no? Y mientras tanto, cuando decimos lo del Malón de la Paz y cuando decimos esto y lo otro, estamos con las fotos de una ciudad. Ponenos, Martín Loza, querido, por aquí, profesor. Estamos diciendo, es una escena como de una película de Woody Allen, que es una película, ahora te cuento, te doy el guión. Pero ya que estamos en la película, voy a interrumpir el guión, lo primero que hago es saludarte. Salud, te pido profe. disculpas por los minutitos de demora, ¿no? Hay una película de Woody Allen que es así, él está en la fila del cine, esperando para entrar, está con Diane Keaton, la hermosísima Diane Keaton, y atrás hay una pareja y el tipo está metido a hablar de Marshall McLuhan, porque Marshall McLuhan, el que está atrás, ¿no? Y Woody Allen empieza a tirar la bronca, y me escupe en la nuca y está hablando y se quiere levantar a la chica y le habla de McLuhan y qué sé yo. Y además lo que está diciendo está mal, no es así, no es lo que dijo McLuhan. Bla, bla. Entonces en un momento dice Woody Allen, mira, vas para el lado donde están el afiche de la película y está la boletería, ¿no? Y está McLuhan, le dice, venga McLuhan, y lo agarra Marshall McLuhan, y viene McLuhan y dice, ¿escuchó usted lo que dijo este hombre? Sí, lo escuché. Dice, bueno, ¿no es verdad que está equivocado lo que dice? Sí, está todo mal lo que dice, está equivocado. Digo porque estábamos nosotros pasando las fotos de una ciudad, ¿no? De, como diría la canción de Alejandro del Prado. Sí. Un cartel dice Madres de Plaza del Mundo, y estábamos recordando que está el Malón de la Paz acá en Tribunal, y estamos a 10 días de las PAS, o sea que hay una cuenta regresiva que nos compromete mucho. No tanto, diría, porque hay muchos, como en las matemáticas modernas, hay muchos conjuntos de subconjuntos, ¿no? Entonces digo, yo me considero en el amplio conjunto de los muy politizados, como dice uno de los sitios web y demás. De ahí a tener formación política, a comprender, como dice Perón en uno de sus libros, comprender la política es otro paso, y eso se va viendo con lo que digan los profesores, con lo que digan los examinadores y también con lo que diga la propia experiencia, ¿no? Porque si uno se patea al arco y se va arriba, patea al arco y pega en el poste y se va afuera, llega un momento en que la culpa ya no es del mundo y hay algo que uno no comprende de cómo marchan las cosas. Este señor al que saludamos con tanto gusto es el profesor Sergio Arribá. Te voy contando a vos que nos estás escuchando ahora o viéndonos por YouTube o después, porque yo, especialmente tipos como yo, somos de mirar los programas por YouTube a la noche. Yo una vez que pasó toda la ola, toda la jornada, ahí agarro y empiezo a ver, bueno, a ver qué pasó con este, con el otro, qué hicieron, ¿no? Y qué no hicieron.
Y te cuento, vos que nos estás siguiendo, ¿cómo lo conocí yo al profesor Sergio Rivá, a quien personalmente es la primera vez que veo en este momento? El año pasado, en estos días se cumple un año de un seminario que hizo la Universidad Nacional de Lanús. Y el tema era, creo que el título era Introducción al Peronismo, Introducción a los libros de Perón, un seminario. Sí, damos un seminario, ahí sí. te hago una Acércate observación que siempre lo decimos con... Ahí estamos bien. Lo dejo así como está, ahí estamos fenómenos. Perfecto. Siempre lo decimos con mucha humildad, sí. Con un grupo de compañeros conducido por Francisco Pestana. Básicamente desarrollamos una experiencia inédita en la educación y en la Universidad Argentina a través de la planificación de un seminario que titulamos Introducción al Peronismo, sí. Teoría y realización. Teoría y realización. Una cosa mejor que decir es hacer. Son las dos cosas. Bueno, eso fue hace un año. Hace unos días estuvo un querido amigo y un escritor muy importante que se llama Marcelo Ángelo Caruso. Y por casualidad descubrí que hacía 10 años ya que había salido su importantísima novela Los ojos de la intemperie. Si no lo llamamos porque eran 10 años. Como a vos no te llamamos ahora Sergio, te tuteo porque no, por favor, soy mayor que vos. Esta es una de las cosas que uno experimenta al pasar de los años, que es cuando los profesores son más jóvenes que uno. Y uno lo ve y dice, pero este muchacho, este pibe, resulta el que te opera, el médico que te opera, resulta que es un pibe. Y dice, ¿cómo puede ser que estos tipos, las colacenas, sean tan buenos? Bueno, yo una cosa que te puedo decir, bueno, ahora, digamos, pronto te empezamos a buscar para acercarte a Radio Caputa, que nos explicaras un poco. Pero no es que es una pura coincidencia que se cumple un año de ese seminario, que no sé ni siquiera si fue el primero que hizo, ya había anteriores, ¿no? Sí, este año precisamente cumplimos 9 años. 9 años, arrancamos con la 17ª cohorte. Digo, fue un año tal vez de la cursada tuya en relación a que se está cumpliendo, ¿no? Pero hace 9 años de forma consecutiva desarrollamos el seminario de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Y sabes qué me impresionó a mí, de mí mismo? Cómo me sorprendió, cómo me fascinó la lectura de Perón. Porque el libro de conducción política, yo ya lo había leído, pero esto fue como si fuese la primera vez que lo leí. Incluso yo me acordaba de muchas cosas del libro de conducción política que yo aplicaba o trataba de aplicar cuando era joven y conducía alguna redacción periodística o algún equipo de trabajo, y yo tenía en cuenta, como tengo en cuenta lo que dicen los directores técnicos, ¿no? Entonces decía, Perón, incluso me acuerdo siempre que decía, la diferencia entre un caudillo y un conductor es el éxito, ¿no? Porque eso es lo que diferencia al caudillo del conductor. Si tiene éxito, era un conductor, y si no, era un caudillo. Eso lo leí y me quedó grabado. Ahora, de las clases que diste vos, aparte de que Sergio Pestana, como lo mencionás, Carlos Casali, Guillermo... Willy Carrasco, que es un compañero con el cual iniciamos la patriada con Pancho y Willy Carrasco. Después también nos acompaña Ana Zagari, Isia Recaldi, Oscar Castellucci, Osorio, Carlos Casali, como dijiste vos. Ana Zagari estuvo acá, estuvo en el estudio Chicha Mariani de Radio Caputa, hablando de un libro de filosofía que había publicado. Mirá vos, lo había hecho con Cristina Campaña. Vinieron las dos aquí, estuvieron largo rato, un sábado a la mañana estuvimos como 2 horas. Ahora, yo como prueba, porque a mí los profesores me intimidan, entonces me traje, mirá los apuntes. Acá los tengo, los apuntes subrayados. Pero no necesito ver los apuntes para acordarme las cosas que más me impactaron. Viste que de un libro a lo mejor uno se acuerda de una sola cosa, o se acuerda 2 o 3. Lo mismo que un disco. Viste que de un disco que tal vez tiene 14 temas, 12, vos siempre vas a recordar un tema, ¿no? Sí, señor. Hay una analogía para mí también con el universo de la creación, porque hay algo que de una totalidad es lo que uno termina recordando, ¿no? Bueno, y yo de las cosas que vos dijiste en ese seminario, condujiste más de una clase, me quedó una que la he citado acá más de una vez, así que espero haberlo citado bien, porque ahora yo lo di como la McLuhan le dice de Woody Allen, no, yo no dije eso, ¿no? Que vos dijiste, Perón fue uno que se preparó toda la vida para ser presidente. ¿Está bien citado? Está muy bien citado, ¿no? A ver,
Voy a responderte o en todo caso empezar a compartir, te diría la profundidad de esas palabras y después contextualizamos un poco el seminario, más para difundirlo para toda la comunidad, para que sepa de qué se trata. Personalmente considero que la República Argentina tuvo una persona llamada Juan Domingo Perón, que toda su vida, desde su formación militar, desde su formación educativa y desde su formación política a través de la problemática social, Perón es una persona que se prepara para ser presidente de la República. Y esto siempre lo digo, no es un dato menor, porque no es la coyuntura, no es el azar, no es el sistema de partidos políticos, no es la lógica electoral partidaria. Es una persona que se preparó para ser presidente de la República y de hecho no tiene parámetro en la historia argentina. Si uno ve lo que es la obra, uno en relación al lado cuantitativo puede comparar la obra de él siendo objetivo en el análisis desde un punto de vista cuantitativo de los 40 tomos publicados de la obra de Perón. Uno puede compararlo, te reitero, para ser objetivo, que siempre trato de serlo, con Sarmiento por la obra publicada y con Bartolomé Mitre por la obra publicada. Ahora, en relación a la magnitud de definir la política de la dimensión social, no hay parámetro en la historia argentina, y Perón, reitero, es una persona que se prepara para ser presidente de la nación, y esto siempre lo digo, uno por la referencia histórica y otro para repensarlo en la actualidad, ¿no? Si tenemos dirigentes políticos dentro del Partido Justicialista, y también hagamos lo propio en otros espacios políticos, si se han preparado para ser presidente de la República o están en ese proceso de construcción. O ser presidente de la República es un viaje en calecita. A ver, ¿en qué sentido? ¿Circular? Circular y que uno agarre la sortija. Ajá. Sí. Es decir, hay alguien que es el dueño y hay que saber en qué momento agarrar la sortija. Digo, ¿qué es la política? Digo, no es un tema menor, porque nosotros lo que hacemos en el seminario, en primer lugar lo quiero destacar porque consideramos que hay una deuda moral de la historia argentina, hay una deuda moral de la educación argentina y más específicamente de la universidad argentina para poder comprender básicamente qué es el peronismo. Digo, la universidad argentina no estudia el peronismo. Digo, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, más allá de la Universidad de Lanús, y en la Universidad de Buenos Aires, los estudiantes saben más de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa o de la independencia de Estados Unidos de lo que fue el peronismo. No se estudia el peronismo. Es decir, acá hay una bisagra muy fuerte, hay un punto de ruptura que se produce el 16 de septiembre de 1955, cuando lo derrocan a Juan Domingo Perón, y a partir de ahí el peronismo entró en una zona oscura a través de un proceso de desperonización, a través de un proceso de resistencia, y lo que hicieron posteriormente las instituciones del Estado fue acompañar ese proceso de oscuridad, y el peronismo nunca se lo estudió como hay que estudiarlo. ¿Qué es como hay que estudiarlo? Nosotros desarrollamos un seminario que procuramos presentar al peronismo como un proyecto de país en relación a su primera presidencia, 1946-1952, su segunda presidencia, 52-55, y tercera presidencia, 73-74. Comprendemos que se generó un proyecto de país y nosotros estudiamos este proyecto de país a través de fuentes primarias. Digo, los estudiantes internos de la universidad y externos de la universidad procuramos que lo lean a Perón. Nuestra única bibliografía es Juan Domingo Perón. En el marco de la libertad absoluta de pensamiento, cuestionalo a Perón, pero primero léelo a Perón. Perón debe ser uno de los autores más prolíficos y probablemente el más importante de la historia argentina, y paradójicamente es el menos leído. Paradójicamente es el menos leído. Bueno, tanto creo en lo que vos estás describiendo o diagnosticando, que yo observo también que tipos a los que yo admiro mucho y sigo mucho, los que considero maestros, incluso desde el periodismo, ¿no? Tipo que analistas políticos, columnistas, que yo veo que siempre, y vas a ver que hay un perfil muy reiterado, que es el que dice, yo en los 70 era de izquierda, antiperonista, y después comprendí y me pasé al peronismo. Como yo, porque yo en el 73 voté a Allende sueldo, cuando yo tenía 20 años, voté a Allende sueldo. Y era muy contra Perón, hasta que me pasaron dos cosas, que mi psicoanalista era peronista
¿no? Y entonces se ve que algo me tiró ahí junto con lo de Freud, me tiró algo más. Y que vi lo que era el antiperonismo al experimentar el proceso. Cuando experimenté lo que era vivir en el proceso, sino que hay algo que no cierra en el esquemita tan elemental que yo había aceptado, digamos, ¿no? Entonces yo veo que de pronto se cita, dice, yo ahora soy peronista, yo no soy peronista, pero toda la cita es Gramsci, la cita es Althusser, la cita es Maquiavelo, ¿no? E incluso uno que yo no los nombro porque no se trata de analizarlos, uno que yo admiro muy especialmente como gran teórico, que dice, basta de Scalabrini y Jauretche, basta de Scalabrini y Jauretche. Y yo no puedo, porque es como si vos me dijeras, basta de tomar agua. Sí, ¿cuánto puedo estar sin tomar agua? Digo, y además digo, qué ensañamiento y qué necesidad de buscar el enemigo ahí, por el enemigo teórico. De esto que estás describiendo, ¿la desperonización en qué consiste? Bueno, de hecho que se prohibió mencionar, se prohibió eso y lo otro. Ahora estamos como convencidos, ¿no? Está como naturalizado que yo creo que debe haber gente que no debe ni tener idea de que Perón escribió un libro y que además que si lo agarras y lo lees es muy interesante. Sí. Te doy, Sergio, un ejemplo de otro palo. El otro día escuchaba también una figura militante a la que yo sigo con mucho respeto, ¿no? Mucho cariño, y decía, descalificando, ¿no?, lo anodino, lo Rubén Darío. Y yo digo, ¿cómo se ve que no leyó la vida de Rubén Darío? Que no se metió con Rubén Darío, que era un personaje a tal punto que, por estas cosas de intuición, te diría, no sé si si se puede comprender cabalmente a García Márquez sin comprender que antes hubo un Rubén Darío en Centroamérica y en el Caribe y en esos lugares, porque la vida de Rubén Darío parece haber inspirado muchas cosas de García Márquez. Ahora, me acuerdo también de tus clases. Sí. Una primera etapa, la biográfica, nace Perón, fin del siglo XIX, se va formando Lobos, bla, bla, bla. Una segunda etapa le das vos, que es la escritura y la reflexión. Sí. ¿No? Y una tercera, que es la práctica. El seminario, ¿se va a hacer en estos días de nuevo? ¿En agosto? El seminario, las inscripciones están abiertas, después te voy a reenviar el flyer. Están abiertas hasta el 15 de agosto, iniciamos las clases el miércoles 16 de agosto y va a ser durante todo el cuatrimestre, son 14 clases, entre el miércoles 16 de agosto y el 14 de noviembre, todos los miércoles de 18 a 20, 21 horas, y es un seminario que se realiza de forma virtual, precisamente para que puedan participar estudiantes internos o externos de todo el país. Bueno, porque yo sé que cuando se hizo ese seminario, mi amigo, compañero Martín García, al citarlo, que él recibió consultas, incluso del interior del país, que le consultaban cómo acercarse a eso. Si una persona se te acerca hoy y te dice, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Vos qué libro le recomendás o qué le recomendás? Sí, a ver, es interesante la pregunta que vos me hacés, Horacio, porque a veces yo digo, para que una persona, antes de hablarle de peronismo, uno tiene que tratar, para mí, de tener una empatía, de poder comprender cuál es la realidad que estamos viviendo. Porque, digo, ¿cuál es la gran cualidad, la gran capacidad del peronismo? El reconocimiento del otro, ¿no? El reconocimiento del otro es fundamental, la existencia del otro. Digo, ¿a qué nos hemos acostumbrado? ¿A qué nos hemos, y no voy a hablar en tercera persona, hablo en primera persona, ¿a qué me acostumbré? A estar caminando en la calle, acá estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo estoy vestido de traje, y yo mientras camino por la zona de tribunales, hay otros ciudadanos argentinos iguales que yo jurídicamente, iguales que yo humanamente, y que están revolviendo basura en un container para comer. O ciudadanos argentinos ya no es que están durmiendo, están viviendo en la calle. Entonces digo, hay una realidad que uno no la puede anular, no la puede anular para poder comprender la existencia del otro, y que el otro básicamente es uno. Y ahí está la construcción de qué país fundamentalmente queremos. Esto en primer lugar. El reconocimiento del otro para mí es fundamental para poder comprender la gran cualidad que tiene el peronismo. La segunda cuestión, antes de responderte la pregunta por dónde empezar, entonces en primer lugar yo le diría que el peronismo tiene plena conciencia de la existencia del otro y que el otro es uno.
Por eso el peronismo tiene básicamente un sustantivo extraordinario que es el sustantivo compañero. Un compañero, fundamentalmente, nosotros somos dos y yo te digo compañero Horacio, y cuando te digo compañero significa que somos más que dos, no somos dos. Y para responderte te quiero cerrar, viste, siempre recuerdo una definición de peronismo dentro de las tantas definiciones que uno puede comprender, tanto del concepto, pero una definición para comprender que el peronismo básicamente se comprende desde la emocionalidad del sentimiento. Digo, yo hace unos 20 años conocí al padre Farinello, siempre a veces reconstruyo esta anécdota hablando con el padre, con Luis Farinello. Él trabajaba en las Villas Miserias en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y hablando con él, le pregunto al padre básicamente qué es el peronismo. Y el padre me responde que una noche estaba en la villa y que lo llaman de una casilla para darle la extrema unción a una abuelita que estaba básicamente muriendo. Y el padre se acerca a la abuelita, le agarra la mano, empieza a rezarle y la abuela abre los ojos, lo mira al padre y le dice, gracias Perón. Y la abuela murió. Ajá. Sus últimas palabras fueron, gracias Perón. Entonces digo, el peronismo es el otro, el peronismo es interpretar al otro, que yo creo que es el gran desafío y personalmente considero que es la deuda de la definición del peronismo actual. Se ha perdido la falta de capacidad de interpretar la realidad. Y el peronismo es sentimiento, el peronismo es poder comprender esto. Y en ese contexto yo tomaría como obra iniciadora para comprender el peronismo básicamente ciertos pasajes de lo que es la comunidad organizada por esta idea de que habla del otro, esta idea de poder reconocer al otro, esta idea de poder comprender que una persona se realiza dentro de una comunidad, lo que Perón textualmente define el yo en nosotros, el yo en nosotros. ¿De qué me sirve a mí tener una fortuna personal en el marco de una sociedad descompuesta, desintegrada y pobre? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿Qué realidad estamos viviendo y hacia dónde vamos? Entonces es el yo en nosotros, el reconocimiento del otro como parte de un proceso de construcción y crecimiento social. Y a partir de ahí empezaría con ciertos pasajes de la comunidad organizada, una obra de 1949, y después pasaría en otra obra de 1951, que personalmente es una de las obras que más me atraen de Perón, que es Conducción Política, que hago una nota al pie. Es el único presidente de la historia argentina, y lo incorporo acá a Sarmiento y lo incorpora a Bartolomé Mitre, porque lo cité anteriormente en obras prolíficas. Es el único que dejó en toda su historia una teoría de la conducción política. Teoría de la conducción política que fue hasta citada por Marcos Peña, licenciado Marcos Peña, ex jefe de gabinete de ministro del ingeniero civil Mauricio Macri, que hasta ellos la estaban consultando. Entonces digo, hay una teoría de la conducción política como segunda obra que recomendaría para poder ingresar a todos los escritos del peronismo, ¿no? Bueno, en ese libro, en función, acompañando lo que decís, Sergio Arribá, nuestro profesor invitado, que es que dice que hay una dificultad muy grande para el conductor, que es conocer el corazón de los hombres, ¿no? Dice, pues, lo dice varias veces, de modos distintos. Habla de la sensibilidad de un pueblo. Captar la sensibilidad de un pueblo, dice él, es la tarea más difícil o el don más difícil para tener para el conductor. Por esa razón, yo no podría conducir un pueblo de japoneses o un pueblo de suecos, porque no sé cómo son, ¿no? El tema es, siguiendo tu diagnóstico y tu descripción, Sergio, que a veces parece que no nos conocemos entre nosotros. El que sabe de economía es el gran graduado en Harvard, el gran diplomado no sé dónde, o el que está buscando la comida en el tacho de basura a la salida de McDonald's, también tiene alguna comprensión de la economía, también tiene algo para decirnos sobre la economía. A mí más de una vez gente de la calle me ha dicho cosas, ¿no?
por ejemplo, no hace antes de la pandemia, o sea que no hace tanto. Me acuerdo que había 2 muchachos jóvenes y una chica joven que estuvieron varios días cubiertos con frazadas, sentados, como desconcertados, en la avenida Congreso y Ciudad de la Paz, que es cerca de donde yo vivo. Y me acuerdo que yo un día me acerqué y les di un mango, ¿no? Y que la chica me decía, ¿vio, señor, lo que nos pasó? ¿Vio, señor, lo que nos pasó? Y los muchachos no decían nada, me miraban y no decían nada. Y la chica le digo, sí, pero ¿cómo puede ser esto? Pero si, ¿quién nos gobierna? ¿Qué está pasando para haber caído en esto? Más allá de la percepción de que ahora ha cerrado otro bolichito, una verdulería chiquitita, a la vuelta de mi casa cerró, no podía ya pagar el alquiler. Una cafetería cerró. Unos pibes que estaban bien, que se tuvieron que ir, se fueron a Italia de donde eran. Van colapsando los negocios chiquititos y demás. Pero me parece muy importante lo que decís, la prioridad del afecto, que es una cuestión, está como prohibido el afecto desde el punto de vista científico. Si hay una prohibición de decir, y esto hay grandes tipos, por eso cuando Perón frontalmente cuestiona a Heidegger y a los existencialistas, digo, pero mirá que Heidegger está más de acuerdo general con usted que de lo que parece, pero el planteo de Perón es muy bueno, ahora te lo consulto, ¿no? Pero Heidegger y los fenomenólogos dicen, bueno, primero lo que vos ves y sentís, y a partir de ahí viene la teoría. No podés vos teorizar sobre algo que todavía no sabés ni qué es. Primero yo teorizo y después voy a ver qué tal es la gente, o qué está necesitando la gente. Primero hablo yo y después la cosa. Sí. Yo primero te digo qué es una mesa y después me fijo si esto es una mesa o es una televisión, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces el afecto primero, y voy a dejar para que nos vayamos al corte. Disculpame que por favor, pero es culpa tuya que yo me ponga chamullero y charlatán. Pero te digo una, así quedó bien yo, así quedó bien. Que me la memoricé porque es difícil, y es de Heidegger, que dice, pero es lo que vos decís, dice, teniendo la cosa ante los ojos, ¿no? Teniendo la cosa ante los ojos, y en el corazón, el oído atento a la palabra, surge el pensamiento. Primero la cosa ante los ojos y poner el corazón ahí, a ver si aparece la palabra. Si no aparece la palabra, todavía no está el pensamiento, ¿no? Más allá de que el hombre tiene un libro que es ¿qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Y donde dice la verdad no sabemos, no se sabe. Sí. Y lo único que yo te puedo decir ahora, dice el famoso Heidegger, es que por ahora ni sabemos lo que es pensar, ni porque hay que saber qué es lo que hay que pensar, y tampoco pensamos. No sé cuánto tiempo. Veremos si los marcianos nos traen la solución. Estamos ahí dispuestos a escucharlos. Querido Martín Loza, nos vamos al corte que nos corresponde y volvemos con el profesor Sergio Arriba. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde.
en Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Bueno, seguimos con esta batalla del día jueves 3 de agosto de 2023 con el profesor Sergio Arribá, que, digo, yo lo conocí por ese seminario en la Universidad Nacional de Lanús, pero vos, Sergio, sos profesor en varias universidades, ¿verdad? Estás en la UBA, como salió hace un ratito. ¿Estás en la Scalabrini Ortiz también? Estoy en la Scalabrini Ortiz, ahí... A ver, me especializo básicamente en dos cuestiones, que es el derecho a la comunicación, dos temáticas, dos asuntos, dos temas de investigación, que es el derecho a la comunicación y después los ciberdelitos. Y en ese marco tengo una pasión, tengo corazón y por eso me atraviesa la historia y específicamente la historia, el peronismo me desestabiliza. Digo, el peronismo puede tener una capacidad de definir a la condición humana. Digo, el peronismo es un proceso de humanización para mí totalmente extraordinario e inédito, que tiene que ver con lo que vos venías comentando. Hiciste ahí una apreciación sobre la figura de Martin Heidegger, pero yo la quiero tal vez asociar en el contexto de lo que Perón está escribiendo, en un contexto histórico. Hablamos de 1949. Y después sobre esto quiero hacer una nota al pie. Sí. En 1949, en el marco de la obra que vos estás citando a Heidegger, Perón va a decir textualmente que vivimos la crisis más profunda de valores de toda la historia de la humanidad. 1949. Estas son las primeras palabras de la obra Conducción Política. Perón, reitero, va a plantar una bandera y va a sostener que vivimos la crisis más profunda de valores de toda la historia. 1949. Hago esta mención porque a veces aparece un cuestionamiento con el tema del peronismo, aparecen múltiples cuestionamientos. Yo en esto trato de ser lo más objetivo posible, digo, en esto soy muy racional. De hecho, yo me construyo con alguien que es diferente a mí, yo aprendo con alguien que piensa distinto a mí. Lo único que pido es que haya lectura, que haya fundamentación. De ahí la necesidad de leerlo a Perón. Críticas probablemente al peronismo en un momento histórico, 1949, Perón dando un diagnóstico de la realidad, y estamos hoy en el año 2023. Sí. Y si tomo este principio que señala Perón, lo puedo claramente aplicar al 2023, porque algunos te hablan de peronismo, che, y eso pasó el siglo pasado, mediados del siglo pasado. Pero mirá que estoy citando de 1949 lo que está sucediendo en la realidad. Perón estaba hablando de un diagnóstico, hay una crisis profunda de valores, básicamente donde dice que el mundo ha recibido, expresión textual, 2 azotes con Z, y los 2 azotes fueron, por un lado, el imperialismo yanqui, y por otro lado, expresión textual, el imperialismo soviético. Ante esa situación, crisis de valores generadas por 2 expresiones de poder político, Perón dice que lo que se ha construido es una insectificación de la sociedad. Sí. Digo, este diagnóstico, y cierro acá, vos me decís 1949, yo te lo pongo en el 2023 y estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de crisis de valores, estamos hablando de expresiones de poder y estamos en el sistema político internacional. Recordemos que para Perón la política interior es la política exterior y estamos hablando de una sociedad insectificada. Y de inteligencia artificial. Y de inteligencia artificial. Es el veneno para las hormigas. Totalmente de acuerdo. Entonces digo, la lectura del peronismo es una lectura histórica, es una lectura contemporánea y es una lectura necesaria para poder comprender qué nos sucede y probablemente estudiar e indagar en la realización de un proyecto de país. Claramente, el peronismo en su última expresión, que es el modelo argentino para el proyecto nacional de 1974, donde Perón en el 74 vislumbraba la Argentina del año 2000, uno puede tomar la necesidad de una actualización. Uno en esto es objetivo y es consciente, es necesario actualizar al peronismo en su faz doctrinaria. Y vuelvo a hablar de doctrina
citando por primera vez la palabra doctrina, porque personalmente ya estoy cansado de que la gente anule la palabra como si estuviéramos hablando en una época de Inquisición. La palabra doctrina, definición textual del diccionario de la Real Academia Española en su última edición, la doctrina es un conjunto de ideas y pensamientos. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de ideas y de pensamientos. Es necesario en el siglo XXI actualizar las ideas y los pensamientos del peronismo, claramente, pero para poder realizar un proceso de actualización doctrinaria es necesario conocer la doctrina histórica, es necesario conocer y leer qué fue el peronismo, y a partir de esa lectura iniciar un proceso de indagación y comprensión, ¿no? Incluso, Sergio Ribá, incluso para ver qué cosa está vigente. Porque el hecho de que estemos acá, que te hayamos convocado en Radio Caput para hablar de esto, es porque algo nos interpela con mucha presencia. Porque cuando Perón habla de esta insectificación, ¿no? Vos me dijiste, ¿qué año es eso? ¿50? 1949. 1949. Los imperialismos estos insectifican al ser humano. Bueno, yo me encuentro un libro de 10 años después o más, de Levi Strauss, donde dice que la sociedad humana tiene que ser estudiada como se estudia un hormiguero, ¿no? Pero me impresionó, por suerte leí a Levi Strauss después de haber hecho este seminario, o sea, no hace tanto, creo que fue este verano, pero es textual y fue mucho más de 10 años después. Es decir, que la intuición que tuvo Perón sobre ese proceso de categorización fue fenómeno, estuvo recontra pertinente. Claramente, claramente. Mirá, ahora reflexionándolo con vos, ¿no? Sin hacer un análisis, ni una investigación, ni una escritura particular. Si uno dice, básicamente, nombrame rápidamente 5 palabras, 5 sustantivos, 5 temas que Perón haya sido un adelantado, o los temas que Perón trataba y que el país trataba, hoy están con plena vigencia. Bueno, te voy a decir el primero que se me aparece en la cabeza, que es el tema del dólar. El tema del dólar es una cuestión básicamente desde perversa, bizarra, y que no la termino de comprender por qué no se ha encontrado una solución, básicamente te diría, ante esta cuestión financiera, económica, cultural. Digo, Perón en todos sus escritos, hasta los primeros escritos militares de 1932, que hace referencia a un análisis económico-financiero del sistema internacional, hace mención al dólar. De hecho, cuando habla del tema del dólar en Argentina, en sus escritos ya últimos de 1967-68, antes de entrar a la presidencia en el 73, siempre pone la atención en esta idea de la dependencia que tenemos nosotros como país, como sociedad, y claramente generar un proceso de independencia. Cuando se habla de la independencia económica, se está refiriendo fundamentalmente a esta idea de no tener ninguna vinculación con organismos multilaterales de préstamos o créditos, porque digo, esto es muy sencillo, uno a veces analiza el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿cómo le explicás a una señora que no tiene trabajo, que no puede encontrar un alquiler hoy en la Ciudad de Buenos Aires o que no paga un alquiler, los problemas que tiene la República Argentina con el Fondo Monetario? ¿Cómo se lo explicás para que comprenda lo que está viviendo? Esto es lo primero. Digo, uno puede comprender esta analogía como que un ciudadano esté atado básicamente ante un préstamo bancario que haya pedido en algún momento de la vida y que no pueda pagar. Y el banco durante todo un proceso histórico va condicionando la historia de vida. Esto es lo que nos pasa como país. Por un lado, hay una vinculación con organismos internacionales. Por otro lado, hay una necesidad, y esto hay que decirlo, del ciudadano argentino, porque a mí me gusta hablar de peronismo pensando probablemente en la mayoría de todas las capas sociales, que forman parte de este pensamiento nacional, social y popular. Porque digo, el peronismo básicamente, lo dice Perón, hay una sola clase de hombres para el peronismo, los que trabajan, porque el peronismo básicamente es trabajo, y el trabajo da dignidad, y la dignidad da un derecho, y el derecho da felicidad, y la felicidad da una realización. Entonces, esto es el peronismo es trabajo. Vuelvo a lo que dije antes, una palabra adelantada para Perón, el dólar. El dólar es un problema de Argentina. Digo, es un problema, y Perón lo dice, estamos hablando de la década del 40 del siglo pasado. Hace 80 años que Perón viene señalando la problemática del dólar, que es un problema, y esto se ha transformado ya en un tema cultural. Digo, es increíble que países limítrofes al nuestro no tengan esta problemática. Digo, no puede ser que uno vaya a Paraguay, a Bolivia o a Brasil,
y uno quiera pagar en dólares y los tipos te rechazan, no entienden esta lógica que tenemos nosotros. Digo, acá hay un problema básicamente perverso y hasta casi autodestructivo. Entonces, hay un problema con el dólar que Perón lo avisora en relación a su proyección política. Otro problema es la ecología. Perón empieza a hablar en su última etapa, 73-74, de lo que es la ecología, de lo que es básicamente vivir en un ambiente apto y equilibrado para el desarrollo humano. Es decir, esta problemática que estamos viviendo hoy y que por todos los indicadores del sistema internacional la vamos a vivir probablemente en nuestro próximo verano, calentamiento global, desastres que estamos viviendo del clima, Perón lo viene anunciando del 73-74. Entonces tenés el dólar, un problema económico, tenés básicamente el tema de la ecología como segundo problema que Perón lo avisora ya desde tiempos históricos y que digo, hoy tiene en plena vigencia en la actualidad. La tecnología, otro tema que empieza a plantear Perón en la década del 70. La tecnología ha impactado en la modificación del significado del trabajo en la actualidad, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué es el trabajo y qué tipo de trabajo se está haciendo en relación al siglo pasado? Digo, siempre lo digo, dentro de las imágenes de Argentina, entre 1968 y 1969 y el 73, en 4 años, vos tenías una descripción, 4 años muy difíciles entre el 69 y el 73, asesinaron a 2 secretarios generales de la CGT y a un secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio más importante de la República Argentina. Entre el 69 y el 73 debe ser hecho inédito en la historia mundial. Lo asesinan a Bandor, lo asesinan a José Alonso y lo asesinan a Juan Ignacio Rucci. Sí. Te estoy hablando de un problema político y del rol del trabajo. Digo, no quiero perder, por más que estaba en otro recorrido, hacer esta mención, que para mí a veces tiene una fuerza importante. Digo, mirá de lo que estamos hablando, y no te quiero hacer la descripción del resto de los homicidios que se produjeron hasta el 74. Pero básicamente el otro adelanto, y vuelvo al recorrido, es veníamos del dólar, veníamos de la ecología y veníamos de la tecnología. En su momento la UOM era el gremio más importante de la República Argentina. Hoy en día la UOM no tiene ningún rol de preponderancia, estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo, productivo. Sí. Hoy básicamente vale mucho más la empresa Mercado Libre, que tiene a su principal exponente, Galperín, viviendo en Punta del Este, empresa argentina, vale más que yacimientos petrolíferos fiscales. Entonces vos te das cuenta que hoy la economía generadora de trabajo empieza a tener otras claramente expresiones, ¿no? Claro, o sea, qué interesante es cómo anticipa la agenda política estratégica Perón. Ahora, en lo filosófico, yo te agregaría otro, el tema de la guerra. Por ejemplo, cuando Perón dice, a mí me quedó grabado del seminario, la guerra es un fenómeno inevitable que hay que tratar de evitar por todos los medios posibles. Esto se lo he leído tiempo después a Mao Zedong, muy parecido, cuando dice que la guerra entre Estados Unidos y China es inevitable y la tarea de los conductores de China es postergarla lo más posible hasta que más o menos estén las fuerzas equiparadas, y yo diría como Perón, tratemos de evitarla. Y otra cosa es que cuando él reniega de los existencialismos europeos en ese momento, yo me acuerdo de lo que era pibe, me acuerdo de los chistes con los existencialistas y las películas existencialistas, donde los muchachos jóvenes eran tipos grandes. Sergio Rancho era un tipo grande, Walter Santana en las películas, y casi se caricaturizaba ese nihilismo europeo y demás. Pero Perón decía, lo que pasa es que nosotros somos un continente joven y no nos podemos permitir ese pesimismo. Estamos obligados a ser optimistas y a construir y a darle para adelante. Ahora, en tu caso, Sergio Arriba, ¿cómo llegó el peronismo a vos? Lo primero afectivo, ¿qué fue? ¿En tu casa eran peronistas? ¿Te metieron la teoría o algo pasó? Que fuiste Bien. Para los libros y fuiste a la historia y demás. Bien. ¿De dónde sos vos? Bien, soy de acá de Capital Federal. ¿De qué barrio? Mira, nací un 2 de diciembre a las 14:50 en el Hospital Rivadavia, en Las Heras y Austria. Nací ahí y tuve una vida que viví tuve una infancia compleja. Mira, nunca hablé en el marco de este tipo de encuentros de mi vida privada, pero tuve una infancia compleja. Mis padres se separaron cuando yo era chico, cuando tenía
5 años, 6 años, y a partir de ahí, con mi madre, iniciamos todo un proceso, un recorrido, y mi hermano mayor, tengo un hermano mayor, donde vivimos en diferentes hoteles del barrio de Constitución. Y luego de una etapa dura, una etapa de la cual no me olvido en absoluto, todo lo contrario, pero es una etapa que me entristece, pasamos a vivir en el barrio de Once. Pasamos a vivir en el barrio de Once, y en el barrio de Once se produce un reencuentro con mi padre, y ese reencuentro posibilitó mi acercamiento con el peronismo a través de, te estoy hablando hace muchísimos años, de la militancia en la Juventud Peronista en Unidad Básica. Es decir, yo de la separación de mis padres, más allá del reencuentro posterior que tuve muchísimos años después, siempre me quedaron en estas cuestiones inconscientes que uno atraviesa en la vida, siempre me quedaron, viste, como dos cuestiones muy nostálgicas. Dejé de verlo durante muchísimo tiempo y tenía como dos grandes nostalgias. Vos me decís, ¿cómo definís? Tuve una infancia complicada, y en esa infancia complicada aparecen dos nostalgias que hoy tienen, te diría, un peso en mi vida. Una nostalgia es el peronismo. No sé por qué empiezo a tener desde chico muchas imágenes, porque mi viejo estuvo vinculado con el peronismo en la década del 70. Una imagen nostálgica es el peronismo y otra es el tango. Tengo una cuestión, mi viejo escuchaba mucho tango cuando éramos chicos y estábamos con él, después que se separan, pero me quedaron esas dos cuestiones. Entonces vino por un tema de acercamiento de mi padre, de un acercamiento en Unidad Básica, y adentro de una Unidad Básica, en esto sí te voy a ser sincero, digo, tuve una experiencia política de militancia extraordinaria en todo lo que implica la militancia política, que siempre digo, ojalá todos tuvieran la posibilidad de poder participar políticamente en cualquier escenario, porque es muy interesante esta experiencia de poder compartir con un otro una ideología. También cada día estoy aprendiendo mucho más del otro, estoy aprendiendo mucho más de las personas que no tienen ideología. Pero digo, en esta experiencia mía de militancia en Juventud Peronista, participé en Unidad Básica, hice todo lo que un compañero tiene que hacer, pero te cierro acá la respuesta. Me quedó muy claro que en toda esa etapa no tuve formación doctrinaria. Ajá. Hacía tareas de militancia, eventos, pegar carteles, repartir, pero recuerdo, y muchas veces me lo planteé, pero ¿cuándo te hablaban de conducción política, de la comunidad organizada, del modelo argentino para el proyecto nacional, de política y estrategia? No tuve. Entonces digo, una de las grandes debilidades de la formación del Partido Justicialista en relación a su militancia es la falta claramente de capacitación doctrinaria. Y que no la tuve. La empecé a tener sola, de manera autodidáctica, porque cuando iba a la Unidad Básica veía la biblioteca y empezaba a leer los libros. Y a partir de esa lectura me empezó a agarrar un enamoramiento absoluto, y después empecé a ser un coleccionista muy particular. Digo, tengo una colección del peronismo histórico. Tuve la posibilidad de conocer a quien fue la esposa del ministro de Justicia e Instrucción Pública de Juan Domingo Perón, que era Belisario Cachepirán, y tuve la posibilidad de comprar parte de la biblioteca del ex ministro de Justicia. Digo, tengo escritos de Perón, tengo obras de Perón muy particulares, y empecé a reconstruir una biblioteca personal del peronismo histórico 46-55, ¿no? Y a partir de ahí me apasiono fuertemente, ¿no? ¿Vos sos profesor de historia? ¿Qué carrera hiciste? Bien, básicamente tengo una formación en comunicación y una formación jurídica, y el concepto de la historia viene una pasión mía por la historia del peronismo y por la historia mundial. Es decir, tengo una formación después, hice una maestría en Administración y Políticas Públicas, un doctorado en Ciencias Sociales, tengo una múltiple formación, si querés. ¿Y hoy trabajás en el Estado? Y trabajo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Sí, que es un lugar bárbaro ese, ¿no? Sí, es un lugar de aprendizaje, me imagino, como todos los espacios u organismos del Estado, donde uno va aprendiendo, viste, la construcción y la conformación de lo que sería el vínculo con la sociedad, porque uno se pregunta qué es el Estado. Yo siempre lo digo, más allá de la función o lo que sea, digo, a ver, somos todos empleados públicos que nos paga la sociedad. Digo, yo soy muy consciente de la realidad en la que vivimos, de que hay muchos ciudadanos y ciudadanos argentinos que no tienen trabajo, de que hay muchas ciudadanas y ciudadanos argentinos de que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes,
con la crisis de los alquileres, que lo hablo con muchos compañeros que estamos viviendo, me parece que es histórica. Es el tema más urgente de nuestra sociedad, ¿no? Y veo la vivienda. Y lo de vivienda en la ciudad autónoma, ahora tengamos en cuenta que para tener vivienda hay que tener trabajo. Hay una multiplicidad de factores donde yo digo que es muy paradójico, porque en esto también uno tiene esa tensión. Uno tiene esa tensión que uno dice, bueno, sos peronista, estamos en el ejercicio de la gestión del poder político, votados por mayoría en un sistema electoral. Y sin embargo estamos con un diagnóstico de la realidad. A ver, lo que yo digo que esto es determinante. No podemos tener ni amnesia ni demencia senil. Esta es la realidad. Claro. ¿Entendés? Basta de amnesia, basta de demencia senil. Y decime, cuando en tu lugar en el Estado, como asesor en el Ejecutivo, sí. Cuando cambian los signos políticos, no te llaman, tiene que venir un peronista, digamos, para que te consulte, si viene un antiperonista o más o menos peronista. A ver, lo que pasa es que, viste, siempre hay una gran tensión. Cada 4 años uno es como que uno está a prueba, ¿viste? Uno está a prueba. A ver, uno cumple una función. Digo, yo cumplí una función técnica y en esa función técnica tengo básicamente una contraprestación, pero mi aporte vinculado con el Partido Justicialista en relación a mis estudios del peronismo está asociado más a un tema académico, más que un tema de formar, vos formás parte de la gestión política del presidente actual. No, yo no formo parte de la gestión, no formo parte porque yo no tengo un cargo político, tengo un cargo técnico, y ejerzo mi cargo técnico hace 28 años en el organismo. Entonces, ¿Y qué te pueden consultar? No, temas vinculados básicamente con el derecho a la información, Ajá. que es libertad de expresión, que es la expertise mía, radiodifusión, telecomunicaciones, ciberdelitos, ciberespacio, que es uno de los temas últimos que estamos trabajando, en relación a esto que te decía de la insectificación que hablaba Perón, sí. De 1949. Hoy tenemos un proceso, muy parecido en relación. Digo, vos caminás en la calle, tomás un transporte público, de cada 10 personas que están sentadas en un colectivo, hay 7 que están con un teléfono en la mano. El teléfono pasó a ser parte de la extensión biológica de una persona humana. Digo, sí. Es una cuestión, ¿qué nos está pasando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y en ese teléfono, hoy en día, en el marco de un proceso judicial, es mucho más importante, si vamos a un caso de homicidio, no recuperar el arma homicida, ya sea de fuego o arma blanca. Mucho más importante recuperar el teléfono. Vos con el teléfono reconstruís toda la historia de vida. Entonces estamos nosotros delegando nuestra vida privada en un dispositivo tecnológico que paradójicamente no es nuestro, es de un tipo que se llama Mark Zuckerberg, ¿viste? Hoy en día, que es el dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y toda esta gran construcción histórica de Zuckerberg. Él lo dijo: yo construí Facebook porque tenía una idea de vincular a las personas. Él quería vincular a las personas, de ahí Facebook. Pero llegó hasta la actualidad, 2023, y dice: alcancé el objetivo. Hoy en día, vos fíjate que en los teléfonos no dice más, no va a decir más Facebook, en un momento la nueva sociedad se llama Meta. Sí. Él lo que dice es: hoy en día tengo que buscar una nueva forma de comunicación de las personas a través de otras dimensiones. Hay personas que están pensando, y no este es un tema menor, hay personas que están pensando de qué forma vamos a vivir nosotros. Sí. Y vos me decís, che, ¿qué es un presidente? No, es un tipo que vive en otro país que está creando tecnologías y dispositivos para que nosotros interactuemos. No van a alcanzar los minutos que nos quedan para preguntarte sobre tus viajes por México, a partir del trabajo docente también, ¿no? Vas como profesor invitado. Sí, ahí tuve... a distintas ciudades, y a Polonia también. Y a Polonia, sí. Tengo ahí como dos experiencias internacionales en estos últimos 20 años que vengo, gracias a Dios, compartiendo. Ahí soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara es la capital del estado de Jalisco. ¿Es lindo Guadalajara? Mira, Guadalajara, yo siempre lo digo, en primer lugar, es la ciudad que tiene la mayor cantidad de árboles en todo México. Uh-huh. Te digo esto porque no es un dato menor, me llama la atención a mí eso porque se nota la cuestión de Guadalajara. Es una ciudad que todas las grandes particularidades que uno conoce de México están en Guadalajara. El tequila, ¿de dónde salió? De Guadalajara, porque en Guadalajara hay un pueblo que se llama Tequila. El tequila sale de ahí. Es decir, la forma de vestimenta, los charros, ¿de dónde salen? De Guadalajara. Entonces es una ciudad que es la capital del estado de Jalisco, muy folclórica,
Tiene la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad más importante de todo México. La más importante es la Universidad Autónoma de México, que está en Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y esta Universidad de Guadalajara, que es una universidad pública, al mismo tiempo genera dos acontecimientos nacionales importantes. En primer lugar, es la Feria Internacional del Libro de México. Claro. La Feria Internacional del Libro de México la organiza la Universidad de Guadalajara. Y no solo que es la Feria Internacional de México, sino que es la segunda Feria Internacional del Libro más importante de todo el mundo. La primera Feria Internacional del Libro más importante del mundo es la de Frankfurt en Alemania. La segunda es la de Guadalajara en México. Y después que desarrolla el Festival Internacional de Cine. El Festival Internacional de Cine de México lo organiza la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué ciudad te gusta más de México? ¿Todas son distintas? Son todas distintas. México tiene esta particularidad. Lindo México para conocer. Sí, muy lindo. Sí, tiene esta cuestión que uno lógicamente no puede anular, que es toda la cuestión al mismo tiempo de la problemática del narcotráfico en materia de seguridad. Hay zonas sensibles que uno, si puede evitar, las evita, pero siempre recomiendo, si uno tiene la posibilidad, de conocer, más allá de Ciudad de México, lo que es el Zócalo, lo que es la parte céntrica, y de conocer una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad, a ver, te voy a decir un comentario que lo escuché de varios mexicanos. Guadalajara es una ciudad que eligen muchas de las familias de los narcos para vivir, porque tiene un altísimo nivel de calidad de vida. Fíjate este dato, que no es un dato menor. Pero más allá del comentario siempre sugiero conocer alguna ciudad colonial mexicana. Por ejemplo, Querétaro. En Querétaro se firma la Constitución mexicana. Querétaro es una ciudad colonial magnífica. Morelia, que es la capital del estado de Michoacán, que está al lado de Jalisco. Tenés así, Zacatecas es otra ciudad donde vos ves... Te gusta México. Decinos, Sergio, una palabrita sobre Polonia. Y otro día hablamos más largo de Polonia. Porque has estado en 2 universidades de Polonia. Sí. Bueno, te agradezco ahí por la mención. No, a ver, es otra sociedad, en este caso hablamos de Varsovia. En Polonia, es otra sociedad, la polaca en relación a la mexicana y a la argentina, una sociedad totalmente maravillosa, una sociedad donde también esta cuestión de tener la posibilidad de poder conocer diferentes realidades, diferentes nacionalidades, diferentes formas de pensar, también nos ayuda, te diría, a construirnos como personas humanas. Cuando uno tiene la posibilidad de visitar grandes países, claro, paradójicamente se da cuenta de la gran riqueza que es Argentina. Argentina tiene una riqueza extraordinaria. Sí, te lo creo y me haces acordar, por resonancia nada más, una de Unamuno, que es muy buena, Miguel de Unamuno, que dice que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. ¿No? Es un fenómeno, Unamuno. Bueno, es la hora nuestra. Le queríamos poner un tema, pero ponerlo como despedida nomás, porque Sergio Arriba, nuestro invitado de hoy, mencionó al padre Farinello, y yo me acuerdo que un amigo, su hija había quedado embarazada, tuvo un nene y no se la querían bautizar, y el padre Farinello aceptó bautizarla allá en Quilmes. Entonces, en homenaje al padre Farinello, Martín Loza nos va a poner, aunque sea un cachito hasta donde dé, a Luis Cardey cantando Los Cosos de al lado. Los Cosos de al lado, tango que habla de una cosa muy parecida. La chica se fue y volvió, tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan Los Cosos de al lado. Bien. Se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta